¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. La masacre del fentanilo contaminado está empezando a generar sus primeras reverberaciones políticas. Claro, a la responsabilidad de Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma, el laboratorio que distribuyó más de 30.000 ampollas con este anestésico contaminado con una bacteria mortal, se le empiezan a sumar las responsabilidades de quienes debieron controlar la trazabilidad de ese fentanilo y también de quienes debieron sacar de circulación esas mismas ampollas cuando salieron las primeras alertas en la ANMAT y en el Ministerio de Salud respecto de su carácter letal. Hablé con dos de las víctimas, con dos familiares de fallecidos tras haber usado este fentanilo. Uno de ellos es Daniel, padre de Daniel Sebastián Oviedo, que murió en el Hospital Italiano de La Plata a los 44 años. Él estaba bajo diálisis desde hacía más de 15, pero no tenía por qué morir como falleció en febrero de este año, a causa justamente de haber usado ese fentanilo. Daniel me dijo esto. La causa es una causa muy intrincada que tiene un montón de cabos sueltos, que no han prestado colaboración las instituciones respecto a las historias clínicas, a la documentación. Ni siquiera el ANMAT le brindó los expedientes continuados, le brindó toda información discontinuada. De hecho, el juez tuvo que allanar la ANMAT para recuperar la documentación que le faltaba. Así que nosotros entendemos que la causa está bien llevada, está el juez muy bien, está pisando sobre firme.
Cuando Daniel Oviedo dice que el juez está pisando sobre firmes, se refiere al juez Ernesto Kreplak, el juez que interviene en este caso desde el inicio, desde hace ya unos 4 meses, en un plazo en el cual viene llevando adelante investigaciones que, según los familiares, avanzaron mucho. El gobierno, cuando vio que este tema crecía, tuvo primero el reflejo de colaborar con la investigación. Ayudó con, por ejemplo, las fuerzas de seguridad que participaron en los operativos que llevó adelante este juez. Pero después, cuando vio que se le volvía en contra, apuntó contra el juez Kreplak, denunció súbitamente el vocero presidencial Manuel Adorni, que él estaba protegiendo a algunos de los implicados, y lo instó a que meta preso a alguien, a que meta preso a Ariel García Furfaro, que uno lo escucha y habla, se ve y se expresa como un delincuente. Es muy evasivo en las respuestas, de a rato se pone agresivo, patotero con las personas a las que atendió, entre ellos a Ernesto Tenenbaum en esta radio. No parece tener la formación como para explicar la producción de un medicamento además usado en contextos tan complejos como este. Pero no es el único responsable. Como decía Oviedo, hubo quienes debieron controlar. Y algo parecido me dijo Sol Francese. Sol Francese es la mamá de otro de los fallecidos, de Renato Nicolini, que falleció también en el Hospital Italiano de La Plata después de un choque con la moto. Tiene 18 años el pibe. Choca con la moto, lo salvan, politraumatismo, traumatismo de cráneo, le ponen el fentanilo para estabilizarlo en terapia intensiva y se muere por eso. Sol, que viene peleándola con su hermana, que es la abogada de la familia, me decía esto. También hay responsables dentro de ANMAT y dentro del Ministerio de Salud de la Nación también, porque no controló ANMAT, así que hay varios responsables. Claro, Oviedo también apuntó a otros responsables dentro del Estado. Escuchá. Y bueno, con respecto a los responsables, yo no quiero dejar afuera tampoco al ministro de Regulación ni al mismísimo presidente de la Nación, ¿no? ¿Por qué, Daniel? Es el que baja la línea. Claro, hay 2 pericias en curso, 2 peritajes que van a dar sus frutos esta semana. Uno que lleva adelante el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema. Busca determinar la relación de causalidad entre las infecciones bacterianas y las muertes, para ver qué tipo penal aplica. El otro, que está haciendo el Malbrán, es sobre la producción misma del fentanilo. Este peritaje apunta a establecer qué se hizo bien, qué se hizo mal, a ver básicamente si hubo dolo o culpa, si alguien envenenó las cápsulas, como dice Furfaro que ocurrió, a través de los medios viene acusando al que era su socio y su CEO, que no se entiende por qué habría hecho eso y tampoco se entiende por qué él lo habría dejado seguir haciéndolo después de las alertas que surgieron en diciembre del año pasado. Pero además de eso, lo que va a definir el juzgado cuando tenga el resultado de estos 2 peritajes es la situación de los imputados. El tema es que entre los imputados va a haber, entre los procesados y quizás entre los que vayan presos, va a haber funcionarios. Y cuando vio que entre los procesados iba a haber funcionarios, el gobierno cambió completamente de actitud. Salió esta comunicación de Adorni diciendo que el juez tenía que meter preso a alguien ya, que si no lo iban a recusar, algo que criticaron absolutamente todos los constitucionalistas, incluso los que simpatizan con el gobierno, porque no puede hacer eso ni el presidente ni el vocero presidencial. Pero a la vez salió Mario Lugones, el ministro al que no le conocíamos la voz ni la cara, a pesar de que fue el gran ajustador del Garrahan en su momento, a llorar, como mostramos ayer, y a decir que no podía ser que haya gente tan mala como la del laboratorio que había hecho esto. Bueno,
la verdad, cuando uno lo ve a Lugones, cuando uno empieza a pensar que es el padre de un estratega comunicacional, que tranquilamente puede haber guionado eso, hasta el llanto incluso, que este gobierno fue capaz de hacer lo que hizo Santiago Caputo con Jonathan Viale, interrumpir una entrevista, editarla en vivo, no da muchas ganas de creerle. Pero no me pasa solamente a mí, le pasa a Alejandro Fantino, acaso el principal protagonista de La Libertad Avanza. Porque si lo rompimos por el vacunatorio VIP al finado Giné González García y estuviste, como dicen los de HBL Pharma, te dieron el informe y no retiraron o tardaron en retirar esto, no sé, muchachos, no sé qué opinan ustedes, no sé, díganme. Cuando hay mierda tenemos que decir que es una mierda. Murieron más de 100 y quedó gente con secuelas para siempre. Ponete vos del otro lado que estás viendo hasta ahora, 23:54, que en un ratito te vas a dormir, y que en tu otra habitación están durmiendo tus viejos, o está durmiendo tu hermano de 25 o tu hermanito de 11, ¿qué hubiese pasado si el fentanilo envenenado te los hubiese llevado? Estarías buscando con una 45 al que te hizo eso. Entonces, al menos que este viejo choto renuncie. ¿Ok? Mario Lugones, sí, a vos, renuncia, papá. La bola como un toro Shorton. Claro, uno podría no creerle tampoco a Fantino, ¿no? Y podría sospechar que esto es algo así como una operación interna del gobierno de un sector contra otro para sacarse encima al viejo choto. Yo no le diría viejo choto al ministro de Salud. Sí digo que tiene que responder tanto por el ajuste en el Garraham como por el ajuste en las áreas de discapacidad que también están bajo su órbita, como por esta masacre, este verdadero cromañón sanitario, esta tragedia tremenda que mató a 100 personas, pero que además dejó mal heridos a muchos otros, con secuelas, como decía Fantino. Yo no sé si están limpiando de caputistas al gabinete y Lugones cae en esa volteada porque así lo ordena el jefe, Karina Milei. Lo que sé es que está hasta las tetas en esta situación. El ministro de Salud, al que sacaron a jugar recién el viernes pasado, después de 3 meses en los cuales las familias clamaron por justicia, es un ministro de Salud que debió haber dado explicaciones mucho antes por otras cuestiones también. Está hasta las tetas Lugones, pero está hasta las tetas el gobierno con esta situación. Y por eso intenta correr del medio a un juez que, por lo que dicen las víctimas y por lo que uno puede ver que avanzó la investigación, está llevando adelante una investigación no solo correcta y muy sólida, sino también bastante veloz. Algo muy infrecuente en la justicia argentina. Claro, le achacan a Ernesto Kreplak, que es hermano de Nicolás Kreplak, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Pero los muertos que hubo en la provincia de Buenos Aires no fueron en hospitales públicos. Fueron en el Hospital Italiano de La Plata y en otras instituciones del subsector privado. Claro, en el barro en el que se ha convertido la política, da todo lo mismo, con que tenga el mismo apellido ya alcanza. Bueno, en este caso, Mario Lugones tiene el mismo apellido de Rodrigo Lugones, el que fue socio y jefe de Santiago Caputo durante mucho tiempo en una consultora en la cual trabajaron para el PRO. Entre otros. Lugones tiene una trayectoria larguísima, desde que en los 90 se quedó con la operación de la obra social del Congreso, asociado ya desde entonces con Barrio Nuevo y Nosiglia, en los últimos años al frente de la Fundación Güemes, también junto con Barrio Nuevo y Nosiglia, 2 peces gordos del submundo de la política. Tiene muchas explicaciones para dar. Claro, en el caso de él, hasta ahora no alcanzó esa aportación de apellido, pero el avance de la causa y la tenacidad de las víctimas está empezando a dar vuelta a eso. Lugones está hasta las tetas y hasta Fantino le pide la renuncia. Pasaron cosas. Alejandro Berkovich en Radio con Vos. Pasaron cosas.
A ver, una de las noticias del día es que la justicia argentina, un juez en realidad, avaló la pretensión de Javier Milei de no bajar el tuit en el cual se refiere, o el retweet en el cual se refiere a Ian Moche, adjudicándole asociaciones con el kirchnerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Han parado el juez en decir, mira, es una decisión personal, no hay por qué quitarle el derecho a la libertad de expresión a un presidente ni a nadie. Y en todo caso, no me parece que tenga que bajar el tuit. Ustedes conocen la historia, Ian Moche estaba con su mamá y con muchas otras familias discapacitadas denunciando en los medios de comunicación una política del gobierno que a mi entender es injustificable, realmente es de lo peor que ha hecho el gobierno, que es una política discriminatoria contra los discapacitados porque está desfinanciando todo el ecosistema de discapacidad. Y en ese contexto, en un momento cuentan que en una reunión con Diego Spanuolo, el titular de la Agencia de Discapacidad, Spanuolo le dice, yo no veo por qué ustedes tienen que tener privilegios que yo no tengo. Por ejemplo, no pagan peaje y yo sí. La respuesta es más que obvia, que si una persona es discapacitada, el Estado tiene que ayudarlo a vivir un poquito mejor. Pero bueno, ellos cuentan esa anécdota, Spanuolo la desmiente en un canal de televisión, y cuando le cuentan o le muestran la desmentida en otro canal de televisión, Ian Moche tiene un momento de una especie de descompensación, se angustia, se pone a llorar, no puede terminar una nota. Eso genera odio contra Ian Moche, que no es solamente de Milei, que en todo caso retuitea un tuit donde lo muestran a él con distintos dirigentes kirchneristas y ocultan que también estuvo con dirigentes de otros sectores políticos y ocultan que también pidió una reunión con Milei. Pero bueno, hay un tuit que muestra esto, que son kirchneristas, y él dice, nada, va contra Paulino Rodríguez, que era el periodista que lo estaba entrevistando en el momento que él llora. Eso en un contexto de una campaña miserable donde los principales instrumentos, los libertarios en las redes, le dicen cualquier cosa a la familia, sobre todo a la madre, y en algunos casos, como el de Lilia Lemoine, amenazan con separar al nene de la mamá. O sea, una cosa muy, muy fea, de lo peor que he visto hacer, y miren que hemos visto cosas feas respecto de esto. Cuestión es que Ian Moche le pide una entrevista al presidente. Ian Moche pide, como él se niega a bajar el tuit, se niega a entrevistarlo, se esconde, le pide ante la justicia que baje el tuit. El fiscal de primera instancia le da razón a Ian, pero el juez finalmente no se la da, amparando básicamente en el derecho de cada cual a decir lo que se le cante en un régimen que hay libertad. Yo creo que contra la opinión visceral que te sale, que dice que no puede ser que la justicia no intervenga cuando un presidente maltrata a un chico autista o impulsa y alimenta una campaña contra él, contra eso yo creo que hay una discusión ahí profunda que tiene que ver cuáles son los límites de la libertad de expresión, que no es una pavada en una democracia. Yo creo que tiene que ser lo más amplio que se pueda. Pero bueno, no sé cómo se aplica en este caso. Me doy cuenta que hay una tensión entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protección de los menores. En cualquier caso, está Andrés Gil Domínguez con nosotros, que es un muy prestigioso abogado constitucionalista, y es el abogado de Ian Moche. Y me interesaba ver cómo ve él esta tensión entre dos valores que deben ser preservados: el derecho de cada uno a decir lo que se le cante en una democracia, inclusive el de un presidente, y por otra parte, la obligación del Estado, de la justicia, de proteger a personas débiles, como en este caso un niño, y además un niño que tiene un problema. Doctor Gil, Andrés, ¿qué tal? Ernesto Tenemos lo saluda, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo están ustedes? No sé si escuchaste la introducción y me interesa un poco qué es Perfecta la introducción. Bueno, ¿y qué es lo que ves? En primer lugar, que el punto de partida es considerar que Ian es un niño y una persona con discapacidad que tiene una protección especial dada por la Constitución y por tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Y que las leyes que desarrollan esa protección establecen claramente que si hay una colisión o un conflicto entre los derechos de Ian, en su carácter de niño y de persona con discapacidad, y una persona adulta, debe prevalecer siempre los derechos del niño y adolescente, en este caso sumado, porque aparte es una persona discapacitada. Y por otro lado, tenemos la libertad de expresión, que la puede ejercer toda persona, pero que en el caso de cuando la ejerce un presidente, si la ejerce ofendiendo a alguien, afectando los derechos de alguien, la responsabilidad ulterior que esto genera es mucho más gravosa, especialmente si afecta los derechos de un niño en la condición que tiene ella. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro ordenamiento, tanto el punto de vista constitucional, de los tratados sobre derechos humanos y de las leyes, claramente define esta cuestión. Entonces,
acá lo que tenemos que ver es, el presidente puede decir lo que quiera. Lo que pasa es que cada vez que él lo dice en su cuenta de X, con la tilde gris, que Elon Musk solamente se lo da a quien acredita a su presidente, hace todo un trámite ante X, verificando su identidad biométrica y la documentación que lo respalde, y afecta derechos de tercero. Esta afectación es mucho más gravosa que si lo hiciera cualquier otra persona. Y acá me parece que la discusión es ver si Javier Milei ofendió o afectó los derechos de Ian. Y uno ve el reposteo de Javier Milei ampliando y aceptando el posteo del hombre gris, que es una persona afín a este gobierno, en donde lo que dice es que Paulino Rodríguez se encargó de hacer la operación. Ya sabemos el término operación, la connotación que tiene nuestro país, contra el presidente, que es para destituirlo o para afectarlo, utilizando a Ian, que lo instrumentaliza, que no es un sujeto de derecho, no es un niño que lleva una campaña de activismo, de concientización de la problemática de las personas con discapacidad, asignándole la ideología kirchnerista, que no es una asignación ideológica neutra, es una asignación ideológica cuca, que ya sabemos para lo que es este gobierno ser un cuca, es todo una cuestión de un insulto denigrante, y ser utilizado por Cristina y por Sergio Massa como ya fue utilizado en otras operaciones. Y decirle a un niño de 12 años con discapacidad, a través de las redes sociales, en su carácter de presidente, que está atentando o está operando contra él, que es un instrumento y que no es un sujeto, que es un cuca con todo lo que esto conmueve y que ha sido utilizado por otros, sin desconociendo todo el activismo diverso y plural que ha hecho Ian. Si eso no es una manifestación que afecte los derechos de un niño, y yo no sé qué es una manifestación que afecta los derechos de un niño. Entonces, me parece desde el punto de vista está claro, hay nivel que el presidente hable y diga lo que quiera. Entonces tiene que hacer cargo de las consecuencias que esto genera, y acá generó un daño, lesionó los derechos de un niño, y cuando fuimos a la justicia nos encontramos con un juez que realmente desconoce fundamentos básicos de lo que es la protección del niño y adolescente, fundamentos básicos de lo que es la protección especial de las personas con discapacidad, cita fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos que en realidad nos darían la razón a nosotros, no cita fallos de la justicia norteamericana cuando evaluó esta cuestión alrededor de Donald Trump, cita fallos de la Corte Suprema de Justicia para solventar esto que, bueno, en el ámbito público todos pueden discutir, que algunos están mal citados, que no tienen absolutamente nada que ver con esta causa y que nos darían también la razón a nosotros. Y en realidad, cuando uno hace un análisis profundo, el juez lo que está diciendo es, y manifestando su ideología, es, bueno, en realidad esto es una cuestión de mayores, no sé por qué lo metieron un niño, y yo hubiese sido padre, como dijo él públicamente, no lo hubiera puesto así un niño, no sé por qué hacen esto los padres, por lo cual está desmereciendo la calidad de sujeto de día, sus convicciones, la actividad que está desarrollando, el apoyo familiar que tiene, porque está en contra de un niño que lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Doctor, a ver, en los antecedentes que cita el juez, ¿hay algún otro caso de un presidente que ataque a un niño autista o a un niño enfermo o algo así? Porque yo imagino que él debe citar, pero sin conocer, debe citar antecedentes de casos en los cuales un presidente ataca o insulta a un mayor. Porque no se me ocurre que haya muchos antecedentes. No, pero es que no existen casos que un presidente ataque de esta manera y que estén alojados en la libertad de expresión. La libertad de expresión de que apareció en Occidente y sigue desarrollando en leyes, en constituciones, en tratados de derechos humanos, protege a las personas particulares, que protege al ejercicio del periodismo, en la crítica a funcionarios públicos, a personas públicas. No protege a quien ejerce el poder, en este caso el presidente, el jefe de gobierno, el jefe de Estado, cuando critica y agrede a particulares. Está pensada, la libertad de expresión está concebida al revés. Entonces,
mucho menos cuando el agredido es un niño de 12 años y una persona discapacitada. Y el antecedente que cita el juez es un antecedente en donde había un funcionario de los Estados Unidos que tenía en Facebook una cuenta que era privada, y que en esa cuenta privada de Facebook hacía manifestaciones también de su función pública. Entonces la Corte Suprema de Estados Unidos dijo, bueno, aún en una cuenta privada hay que ver si lo que dice se vincula con lo que es privado con lo público para ver su carácter. Pero la cuenta de X es totalmente distinto, porque es una cuenta verificada por la red social y otorgada exclusivamente a un presidente. No es una cuenta con tilde gris o sin tilde común. Eso lo utilizamos todos nosotros. O sea, que en tu punto de vista, no solamente es un delito o algo que debería ser reprobado por la justicia, insultar o sumarse a una campaña contra un chico autista, sino también, por ejemplo, lo que hace Milei cuando le dice Lali Depósito a Lali Espósito, que no es una crítica a un contenido, sino una, no sé, la adjudicación de una conducta irregular por medio de un apodo, o María Becerra a María Becerra, todas esas cosas. Es que la libertad de expresión es clara, todo puede expresarse sin censura previa, pero después se tiene que hacer cargo de las responsabilidades anteriores. Y cada vez que el presidente, el ejercicio de su cargo, agrede de esta manera, descalificando, calumniando y injuriando a una persona, la afectación que esto genera es mucho más intensa que si lo hago yo o no se volvió otro particular. Doctor. Y eso se tiene que hacer cargo el presidente. Y además esta sentencia me parece que es muy importante, porque después que se inició esta causa, el presidente Milei, lejos de pedir disculpas, lo que hizo fue, a través de la jauría digital paraestatal que lo rodea, atacar permanentemente a ella y a su familia. Y esta sentencia ha servido, a partir de que se dictó el día de ayer, de un elemento reproductor de esa violencia en el ámbito digital, y lo estamos viendo. No solamente desprotegió a ella, sino que es un elemento de reproducción de la violencia digital generada por el presidente. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Gustavo Gravia lo saluda. Buen día. Todo lo que tiene que ver con cuestiones digitales, yo no sé si hay un vacío o no, pero bueno, uno no comprende algunas cuestiones. Al haber sido un reposteo y no un texto propio del presidente de la Nación, eso, si bien no está en el fondo del fallo, entiendo, del doctor Recondo, pero eso aminora la carga, no aminora, ¿se toma exactamente igual un reposteo que un posteo, en el caso de Milei o en el caso de cualquier persona? Milei reposteó, likeó y amplió. Ajá. No es que reposteó solamente, sino que reposteó, likeó, o sea, dio su veredicto favorable, y a su vez amplió con sus propias palabras, o reafirmó con sus propias palabras, la agresión que expresó el usuario hombre gris. Con lo cual no estamos solamente en un ciclo de reposteo, cosa que tampoco el juez analizó, porque el juez, para el juez es lo mismo. Creo que entiende muy poco de tecnología y de redes, el juez pues, se reposteó, likeó y amplió, reafirmando el agravio. Doctor, ahí asumen no solamente lo que se dijo, en términos de duplicarlo, no solamente en términos de decir que está ok, sino también de ampliar en el mismo sentido el agravio expresado. Doctor, le agradecemos estos minutos. La verdad que el tema tiene su profundidad si uno prescinde de Milei y de Ian, ¿no? Que es un tema de debate que atraviesa a Occidente desde hace muchos años. ¿Cuáles son los límites para la libertad de expresión? Si es el insulto de alguien que es más poderoso, si es sobre un niño y sobre un adulto. O sea, hay mil vericuetos que le dan como mucha profundidad, más allá de la barbaridad, que más allá de cualquier cuestión legal, de que vos ves a un grande que agrede a un niño, un grande que agrede a un niño autista, o un presidente que uno lo ve y dice, no, más allá de lo que pueda decir los debates legales, es una porquería donde se lo ve, se muestra a una persona que está totalmente desubicada, grosera, agresiva, moralmente es reprobable, aunque tal vez judicialmente merezca algún debate, no tengo idea, pero es de tal nivel de enormidad lo que uno ve, que me parece que lo más relevante, un aparato del Estado destinado a tratar de quebrar a un chico autista. Es una cosa impresionante, ¿no? Y me parece que es la máxima expresión de la crueldad, claro, el cual este gobierno le encanta, se adecua a la personalidad del presidente, y me parece que es un mensaje muy claro. Si yo me animo a ser cruel con un niño de 12 años, como me animo a ser cruel con cualquier cuidado que se me cruzan en el camino. Andrés, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Era Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, defensor de Ian Moche. Simplemente recordar una cosa. En campaña, cuando creo que 2020 era o 2021, en un momento Ayer nos enteramos con Franco Misragi que estaba finalmente la pericia completa de la causa Cuaderno. Ustedes se acordarán, fue un mes como este, en agosto, pero del año 2018, cuando a partir de unos cuadernos donde aparecían cosas anotadas, el gobierno de Macri ordenó, a través del fiscal Carlos Stornelli, hacer una razzia que salió a detener gente a la madrugada por simple aparición en unas hojas. Yo lo recuerdo muy bien porque ese día yo estaba exactamente como estoy ahora, conduciendo un programa de radio, y detuvieron al dueño de la radio en la cual yo trabajaba, que se llama Gerardo Ferreira, porque su nombre aparecía anotado en esos cuadernos. Y por simple aparición en esos cuadernos anotados, lo metieron en cana. Las razones eran otras, siempre son por guita. Gerardo Ferreira era la cara de un grupo económico que se llama Electroingeniería, que tenía Radio del Plata, que es donde yo trabajaba, que era en ese momento la segunda radio más importante, pero además se había quedado con la licitación de 2 represas en la provincia de Santa Cruz, que eran en ese momento y hoy la mayor inversión que hay en la Argentina, que eran capitales chinos, para hacer 2 represas en el sur, que se los quería quedar una empresa amiga de Mauricio Macri. Como no se quedó con la licitación, finalmente Macri frenó las obras, metió en cana a los que se habían quedado con la licitación, las represas nunca se hicieron. Las represas nunca se hicieron hasta el día de hoy. Y esta causa sigue dando vueltas, como los cuadernos de las coimas, donde supuestamente un chofer con aires de García Márquez iba anotando su ruta de pago de coimas a lo largo de su jornada laboral. Ayer finalmente llegó, 7 años después, una pericia que tiene 312 páginas, donde recién ahora peritaron los cuadernos originales, que tampoco se sabe bien qué pasó, porque ahora les voy a mostrar los documentos. El día que arman todo esto, no tenían los cuadernos, tenían fotocopias. Y tenían fotocopias, cuando fueron a buscar los originales no estaban, el tipo dijo que los quemó, y un año después apareció Diego Cabot, que es el auxiliar de fiscalía de Stornelli, con asiento en el diario La Nación, con los cuadernos resucitados de la ceniza, que son los que se peritaron ahora. Usted piensa que joda, pero esto pasó de verdad, ahora les voy a mostrar los papeles. O sea, unos cuadernos que tenían fotocopias, que los habían quemado, que resucitaron y que 7 años después los peritan. ¿Sí? Todo para ver si arman un nuevo juicio donde la vuelvan a sentar a Cristina ahí y la vuelvan a condenar. Bueno, ¿qué tituló La Nación? Porque ya hubo peritaje sobre las fotocopias y ya se demostró que las fotocopias fueron adulteradas, que hubo varias manos, que se sobreescribieron, que hubo tachaduras, que no fue solo Centeno el que escribió, que hubo otros. Eso ya se sabía. Ahora se hizo sobre los cuadernos físicos y volvió a decir lo mismo la pericia. Hubo varias manos haciéndolo. ¿Qué titularon? Un peritaje estableció que los cuadernos de las coimas los escribió el chofer Centeno y que las copias digitales se corresponden con los originales. No. No dijo eso el peritaje. La verdad que dijo otra cosa, que está muy bien detallada en la nota que tenemos publicada en El Destape que escribió Franco Misragi. Diego Cabot, que fue el auxiliar de fiscalía de Carlos Stornelli, pero que el sueldo se lo paga el diario La Nación, y que fue el que armó toda esta operación, tuiteó ayer lo mismo. Causa Cuadernos, a veces solo queda esperar, templanza y esperar, aunque el duro camino a la verdad esté lleno de traiciones, agresiones y golpes certeros y un vacío enorme. Refugiarse en unos pocos, silencio, tiempo y confiar, gracias a lo que estuvieron #Cuadernos. Bueno, nosotros nos tomamos el trabajo de leer las 312 páginas, qué sé yo. No sé si Cabot lo hizo, parece que no, pero yo las leímos con Franco y les muestro algunos fragmentos nada más de esto. Porque si vos titulás los cuadernos los escribió tal persona, los escribió tal persona. El problema es que la pericia dice otra cosa, como les estoy mostrando acá. Dice, estas características gráficas describen la uniprocedencia escritural, hasta ahí sería una sola persona, a excepción de, como les marqué en amarillo. Por ende no los escribió solo Centeno. Porque si esa excepción de, los escribieron varias personas. Y justamente una de las palabras a excepción de es ingeniero Ferreira,
que era el dueño de la radio donde yo trabajaba, que fue en cana por aparecer en un cuaderno, supuestamente escrito por Centeno, que en realidad esa parte la había escrito otro. Y hay un montón de excepciones, si están viendo en pantalla. Esta es una copia de la pericia. La palabra Armando, una dirección al N855, la calle Azucena Villaflor, la calle M. Paine, otra vez Azucena Villaflor, complejo Lepar Puerto Madero. Un montón de cosas que las escribió otra persona. Hay más. Vamos a ir mostrándoles. Se identifica la personalidad gráfica de Centeno en los manuscritos, pero existen, no obstante, existen otras que dicen que no ofrecen la cantidad y calidad característica que permitan determinar la determinación de su autoría. La dificultad para la identificación tiene que ver con la falta de espontaneidad con la que se producen los escritos agregados, sobrescritos, etc. O sea que otra de las cosas que marcó la pericia es que hay buena parte de los cuadernos que no está escrito por un chofer que andaba en el auto, no tienen espontaneidad, sino que están dictados. Que hay una parte de los cuadernos que fueron dictados, dice la pericia. Enumero un montón de cosas que son irregulares, les sigo mostrando. Estos son fragmentos de la pericia oficial, la tienen todos los abogados, la tienen todos los periodistas, todo. Pero acá estoy viendo en otro canal que dicen, caso cuadernos, el peritaje confirmó que los... Bueno, no. Acá, por ejemplo, dice, en este cuaderno, que es uno de los cuadernos que analizaron, se objetivaron en 188 imágenes que contienen actos escriturales de sobrescritos, obliteraciones y tachados. Y este es uno solo de los cuadernos, que tenía 188 cambios. Hay otro más que tenía 23 cambios más, de sobrescritos, obliteraciones y tachados. Es larguísimo, elegí simplemente estas poquitas y están las conclusiones, y en las conclusiones todo el tiempo dice, esto lo escribió Centeno, a excepción de, esto a excepción de... Entonces, si esa excepción es que hubo varias manos ahí, si no fueron espontáneas las escrituras, es que alguien se las dictó, si hay tachaduras y sobrescrituras y parches y todo, es que alguien lo acomodó. Bueno, eso está ahí. Esta parte que les estoy mostrando ahora está en la causa judicial. Es largo el texto, pero lo que dice básicamente es que Centeno cuenta cuando lo detienen que él tiene los cuadernos guardados. Los tenía en su casa. El día 1 fueron con Stornelli a buscar los cuadernos y no estaban en la casa. No estaba. Entonces fueron al día siguiente a buscarlos, perdón, a cambiarle la declaración a Centeno, que entre paréntesis tenía un abogado. Cuando entró al despacho de Bonadío y Stornelli lo dejaron al abogado afuera, y 2 horas después salió un tipo y le dijo al abogado, usted ya no es más el abogado. Él cambió de abogado, ahora tiene defensor oficial y está declarando otra cosa. Y lo que declaró al segundo día, porque no encontraban los cuadernos, mostramos la otra imagen, es que los cuadernos los había quemado. O sea, tuvieron que cambiar la declaración al día 1, y eso está firmado por Bonadío, si bien ahí el documento, y dijo que agarró los cuadernos, se fue al fondo y se quedó atizándolos, eso dice el texto que les estoy mostrando, en la parrilla, los rompí uno por uno, dice, los amontoné y los quemé. Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar. Eso dice textual este hombre. Los agarré uno por uno, los quemé y me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar. Bueno, ¿qué pasó? Un año después apareció Diego Cabot, una llamada anónima y un breve encuentro en Núñez. Esto es octubre del 2019, justo para las elecciones. Y apareció Diego Cabot con los cuadernos que resucitaron de las cenizas, porque el tipo que los había supuestamente escrito dijo que los quemó y no los encontraban. Bueno, los encontró Diego Cabot, los hizo resucitar de las cenizas y se los llevó, como muestra la foto publicada por el Diario de la Nación, a su amigo Carlos Stornelli para que siguieran con esta farsa. Y ahora sigue. Entonces,
Es algo notable y por eso quería mostrárselos. Primero porque es la noticia de hoy y la van a ver en todos los medios. Y segundo, para que ustedes sepan que existe, no una, sino ya varias pericias, que dicen que los cuadernos los escribieron varias personas, que tienen decenas de tachaduras, que no tienen espontaneidad, que hay una parte que no se pudo peritar, largos etcéteras, para mostrarles otra causa armada en la cual fue presa mucha gente por aparecer, como si yo me pongo a anotar acá los nombres de Lucía Rodríguez Bosch, Bell y Can Devoto y viene un amigo fiscal y los detiene. Bueno, eso pasó. Eso pasó. O sea, según Ritondo, lo que está intentando hacer la oposición al aumentar jubilaciones, una emergencia en discapacidad, que las provincias reciban los recursos que le corresponden, que haya una ayuda para Bahía Blanca, que haya una investigación sobre una estafa que protagonizó el presidente, es tratar de dejar al gobierno sin plata. El gobierno lo hace solito eso. Lo hace solito eso. De hecho, si ustedes entran ahora a la página de argentina.gov.ar, ¿sí? A la parte de Hacienda dice que en julio el sector público nacional registró un resultado financiero de menos 168.515 millones de pesos, luego del pago de intereses de 1.917.901 millones de pesos. El gobierno solito se queda sin plata por la bola de intereses que está acumulando y que ahora les voy a mostrar. Pero antes, quiero que lo escuchen porque ayer apareció Nicolás Dujovne. Nicolás Dujovne fue el ministro de Economía de Mauricio Macri y fue el ministro de Economía que mientras vivía en un baldío, porque él declaraba que vivía en un baldío, literal, su casa para no pagar los impuestos que él correspondía, nos llevaba al FMI y nos metía en una trampa de la cual va a ser muy difícil que salgamos. Pero ayer apareció, justo en medio de la campaña, a decir cosas como esta. Pero otro de los determinantes del tipo de cambio es el riesgo país. Y el riesgo país probablemente pueda tener un desempeño bastante positivo si al gobierno le va bien en las elecciones. ¿Qué le va bien? Que le vaya bien al gobierno, en mi opinión, es que le vaya mal a el kirchnerismo. Factor anómalo, yo diría, y que genera una tensión y un factor de riesgo de largo plazo para la economía son las políticas que implementa el kirchnerismo, que ya las conocemos, nos mienten con las estadísticas, vamos al default, control de capitales, nos peleamos con el mundo, nuestro aliado se vuelve Irán y Venezuela, y eso no es un ambiente muy estimulante para el desarrollo del sector privado, que es el que se supone que va a generar prosperidad a través de un aumento de la productividad de la economía. Esto dijo ayer Dujovne, Nicolás Dujovne. ¿Qué decía Dujovne cuando le tocó asumir en el gobierno de Mauricio Macri del país que había dejado el kirchnerismo, que según él es el problema que tiene la Argentina? Vamos a escucharlo porque sería bueno cuando le entrevistan a Dujovne que le pongan este archivo de Dujovne, donde Dujovne decía esto. Que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo,
de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana o Corea del Norte. Me imagino a ustedes, cuando lo escuchan a Duhovne, pensar qué porcentaje tienen ustedes ahora de deuda. Si es el 5% o es más. Porque el país que tenemos ahora es exactamente el reverso del que cuenta que recibió Duhovne cuando asumieron con Macri. Un país muchísimo más endeudado por Duhovne y por Caputo con el FMI. Empresas mucho más endeudadas, muchas de ellas que están entrando en convocatoria de acreedores, muchas de ellas que están cerrando. Hoy contaba Lu más temprano, 15.000 empresas menos. 15.000 empresas menos tenemos. Y familias recontraendeudadas, tarjetas de crédito que no se llegan a pagar, morosidad en créditos personales que se tomaron para pagar esas tarjetas de crédito. Este es el país que tenemos hoy. Y según Duhovne, que decía que el kirchnerismo había dejado un país sin deuda para el país, sin deuda para las empresas y sin deuda para las familias, el problema actual del país, donde hay deuda para el país, deuda para las empresas, deuda para las familias, es ese kirchnerismo que había dejado un país sin todo eso. Y quiero cerrar con un tuit que lo publica sistemáticamente porque cada vez que actualiza el número está ahí, y que tiene que ver con todo esto que es deuda y lo que se va a tratar mañana en el Congreso, que es jubilaciones. Es un tuit de Gustavo García Zanotti, ya lo hemos mencionado muchas veces, es doctor en Desarrollo Económico, investigador del CONICET, de la Universidad Nacional de Rosario, y él hace el cálculo. Acá les estoy mostrando el gráfico es tremendo, les recomiendo que lo vengan a ver, donde dice que en julio el gobierno, él pone gastó, pero creo que está mejor dicho, va a gastar 4 veces más en intereses de deuda capitalizable que en jubilaciones y pensiones. ¿Qué es esto de la deuda capitalizable? Se los venimos contando hace mucho y ahora, bueno, todo el mundo lo está diciendo, pero si ustedes escuchan este programa lo habrán escuchado hace mucho. El gobierno emite deuda con intereses capitalizables, que es que los intereses te los pone junto con el capital, entonces cuando te hace la cuentita de cuánto debe, no te cuenta esos intereses. Entonces se dice, yo no debo. No, ¿cómo que no debes? Vos esos intereses los tenés que pagar. Para traducirlo en números, si el gobierno pide 100 mangos y dice voy a devolver 110, bueno, esos 10 extras los va a tener que pagar en algún momento. El gobierno dice, no, yo no los cuento. Yo no los cuento. Bueno, como no los cuenta, le da un superávit financiero ficticio, que incluso el FMI le dijo, mira, esto es una truchada, vos no podés contar eso. Eso venía siendo muy alto. Si podemos ampliar el gráfico, vamos a ver que de noviembre de 2024 para acá, venía parejo entre los intereses de deuda capitalizable y las jubilaciones y las pensiones. Venía parejo, venía una línea, a veces uno estaba un poquito más arriba, otro un poquito más abajo, pero venía parejo. A partir de junio se dispararon esos intereses. Y hoy tenemos 17,8 billones de pesos de intereses acumulados contra las jubilaciones y pensiones que se llevan 4,6. Estos son los datos de julio. Por ende, tenemos el cuádruple de intereses de deuda capitalizable en gasto que lo que se gasta en jubilaciones. Esto, repito, todavía no se pagó, en algún momento lo va a tener que pagar el gobierno. Pero está acumulando esa deuda mientras le dice a los jubilados que no hay plata. No, plata hay. Plata hay. Pero el gobierno la está acumulando en deuda para que no suba el dólar, para mantener una inflación quieta y para tratar de ganar unas elecciones. Y este gráfico es tremendo. Les pido que se vengan a verlo, porque es bastante fácil de entender. La línea que va para arriba son los intereses de deuda capitalizable. Y la línea que se quedó es lo que se gasta, o lo que se invierte, mejor dicho, en jubilaciones y pensiones. El cuádruple ponen en intereses de deuda que van acumulando y que en algún momento les va a explotar. Por eso la deuda se come a los jubilados, que mañana, como todos los miércoles, estarán en el Congreso
tratando de que el Congreso frene los vetos del presidente Javier Milei, y por eso son importantes las elecciones. Porque la posibilidad de sostener vetos te la da tener un tercio del Congreso que te permita ir gobernando por veto. Si el Congreso te saca algo, vos lo vetás, con un tercio sostenés el veto. Por eso son importantes estas elecciones y por eso hay que ir a votar y hay que tratar de que el gobierno no tenga ese tercio en ninguna de las cámaras para que no pueda sostenerse a base de veto y sostenerse a base de esta acumulación de deuda que se come a los jubilados. Aparece un dato en los últimos meses que revela como ningún otro dato que el Estado sí gasta mucho más de lo que entra. No lo gasta en vos. No lo gasta en los remedios para los jubilados, en los remedios para los que tienen cáncer, en los médicos del GANRA que atienden chicos con cáncer. Lo gasta en otra cosa, lo gasta en una timba que genera muchas sospechas. Es decir, cuando Caputo le hace ganar tanto dinero a los bancos, no les pide nada, no le dice, mirá, acá tengo una cuenta de esto que ganás. Me lo pregunto, ¿eh? Me deposita algo así y el otro te dice, no, bueno, entonces no ganas nada, no te doy nada. Es natural, ¿no? Si el tipo le va a hacer ganar tanta plata, seguramente se debe quedar con algo, o con la parte de León de todo esto. Hace 2 o 3 domingos, cuando empecé el programa, yo mostraba que en mayo habíamos gastado más en intereses de la deuda que en jubilaciones. Y era una aberración, ¿no? En mayo habíamos gastado 6,5 billones en interés de la deuda y 4,2 billones en jubilados. Si le sacas 3 ceros con $1 a 1000 para hacerlo redondo, estás gastando 6.500 millones de dólares en intereses y 4.200 millones de dólares en jubilados. En junio hubo aguinaldo para los jubilados, entonces más o menos gastabas lo mismo en jubilaciones que en interés de la deuda. ¡Qué aberración!, ¿no? Porque si, bueno, si bajo un 10% el gasto en intereses, puedo subirle un 10% a los jubilados, ¿no? Si gasto un 50% menos en intereses, le puedo subir un 50% a los jubilados. Parece una pavada, pero es así. Es así. Esa cuenta, cuando llegó Milei, no estaba. No estaba. Se le pagaba un poco más a los jubilados y no se gastaba en intereses de deuda. Esto rompe todo el discurso de no hay plata, de que nosotros somos fiscalmente responsables, ustedes son unos degenerados fiscales y qué sé yo. Ahora, claro, ¿cómo funciona este sistema de intereses? No se pagan los intereses. Yo te pido, dame 100 pesos y te pago 10% de interés. Pero no te doy el 10%, te debo 110. Cuando vence, el que me va a prestar plata dice, no, mira, por el 10 no te presto más a vos sos medio peligroso. Te cobro el 20. Bueno, pero el 20 ya no es sobre 100, es sobre 110. Porque le había sumado, ¿te acordás? Ahora el 20 sobre 110 son 22 más, son 132. Y vas al otro mes y el tipo dice, no, pero vos estás jodido, no te puedo cobrar más el 20. Te cobro el 40, pero es el 40 sobre 132. Son 52 más. Debo 184. Y la próxima vez se va al 80. Y se hace una bola de nieve. Y Caputo firma. Dale que va. Bueno, esa bola de nieve hizo que ahora la deuda en intereses sea 4 veces. No 1,5 veces, sino 4 veces. Ahí está el gráfico. Lo que gastamos en jubilaciones. Entonces gastás 17 y pico de billones contra 4 y pico de jubilaciones. Es decir, gastás 17.000 millones de dólares, a 1000 lo hago la cuenta para hacerlo redondo, en deuda, por mes, por mes. Y 4 y pico, 4 y medio en jubilados. Vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo si no hay plata? ¿Cómo vamos a gastar eso? ¿Sabes cómo? Si la gente no se entera. Si la gente no se entera, se puede hacer cualquier cosa. Una vez, Marcos Peña, en una reunión de gabinete, estaban todos los ministros diciendo que dejaran de subir las tarifas, que la gente se iba a enojar. Y Marcos Peña dice, no sean boludos. Si nosotros le echamos la culpa al kirchnerismo, mientras le echamos la culpa al kirchnerismo y la gente nos crea, podemos hacer lo que se nos canta a las bolas. Bueno, eso es lo que está pasando en este momento. Los tipos llegan a ese lugar que es insostenible, pero lo pueden sostener porque todavía la batalla cultural la están ganando.
no sé por cuánto, 5-3, 5-1, no lo sé, la están ganando. La gente lo vive esto, vive que la están cagando, vive que ella cada vez tiene menos guita. No sé si sabe que la guita la tienen otros. ¿Que tiene menos guita? Seguramente que sí. Salió un dato, lo publica Julia Estrada en Twitter, que son datos oficiales, que dan cuenta de que hay 15.500 empleadores registrados menos. ¿Qué quiere decir eso? 15.500 empresas menos. Puede ser una pyme o puede ser la ferretería de la esquina, si querés. Pero son 15.000, es un montón. Son 15.560 empresas menos y 223.000 puestos de trabajo menos. Esa gente después estará, no sé, manejando un Uber, qué sé yo. Bueno, sentirlo lo siente. Hay, da un dato después Ismael Bermúdez, que uno lo ve, digo, vos salís a la calle, Ismael Bermúdez, y se volvieron a aumentar las personas en situación de calle. Mirá cómo aumentan, ¿no? Mirá lo que es esa curva. Claro, la gente, ¿cómo juega esto? La gente sube tanto el precio del alquiler que un día no puede pagar más el alquiler, se van a una pensión. Como hay mucha demanda por pensiones, sube el precio de la pensión y de ahí van a la calle. Esa es la situación extrema de lo que está pasando ahora. Ahora. Empecemos a contar la historia. Nosotros ya contamos hace un tiempo que la familia Menem, específicamente Martín y Lule Menem, estaban siendo denunciados y estaban muy comprometidos por algunos negociados aparentes con una droguería, con la droguería suizo-argentina. Pero para fortalecer esa historia que pasó, que ahora está denunciada en la justicia y demás, ahora tuvimos acceso entonces a estos audios que certifican buena parte de aquello que publicamos en enero de este año en Data Clave. Estos audios nos dimos cuenta que quien habla es Diego Españolo, quien lidera Andis. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Hay una denuncia judicial en donde se plantea esa irregularidad. Españolo con un interlocutor. Que además es el abogado de Milei. Claro, es su amigo personal, claro. No es un 4 de copas, es el amigo personal de Javier Milei, que llegó precisamente a la dirección nacional de Andis por ser su amigo y por ser su abogado personal. Pañuelo empieza a contar en detalle cómo es toda la operatoria. En este nuevo audio habla de una tercera línea que está pidiendo coimas a los que él llama ratas, porque dice que se quedan entre $20.000 y $30.000 por mes en concepto de retorno. Esto lo hacen de ratas, o sea, es un kiosquito, no sé, de $20-30.000 por mes. ¿A quiénes se refiere cuando habla de ratas? A una tercera línea que está en estos espacios de poder, en Andis y en el gobierno, que interactúa con los laboratorios y con los prestadores de salud. Vamos a ver quiénes son los que se llevan medio palo por mes. Se llevan medio palo para arriba del medicamento por mes. ¿Te preguntás quién es? Lule y Karina. Lule y Karina. Vos me estás diciendo que acá hay una relación a través de una empresa que es una droguería, que está vinculada con los Menem y que es la que de algún modo se convierte en una especie de pivot con otras empresas, sí, a través de la cual se hacen contratos con el gobierno en donde se dejan 20-30 lucas de sometas, pero la parte del león, que son más de medio palo, se la llevan Lule y Karina. Eso está diciendo y dice mucho más. ¿Qué porcentaje se lleva cada uno de esos de presidencia? Dale, no. ¿Te lo pasamos en limpio? El 3% es para Karina, que además estos personajes consideran que debería rascar más, pero la están cagando, vamos a decir, para no decir la otra palabra. ¿Cuánto es eso en dinero? Porque uno dice un 3%. ¿Y cuánto es en crocantes, como diría Mauro? A ver. Entre 500.000 y 800.000 dólares. ¿Qué quitas? Por mes. ¿Qué quitas? La CIGEN detectó graves irregularidades en el PAMI y un perjuicio económico que supera los 16.000 millones de pesos en 2023. ¡Ah, la mierda, decís! El informe abarca el último año del gobierno de Alberto Fernández. Reveló falta de controles, contrataciones deficientes y fallas en la gestión de afiliaciones y prestaciones. Por supuesto que todo el gobierno nacional salió a hacerse eco de esta auditoría, a decir, miren lo que choreaban los anteriores, a resaltarlo, a decir, nosotros estamos investigando, vinimos a cortar con todos los curros, sí, vamos a cortar todos los curros. Y este señor que vemos en pantalla, Esteban Leguizamo, que es el titular del PAMI, dijo, miren, estamos cortando con todos los curros. Resulta que ese informe que hizo la CIGEN con esta gestión y que el gobierno salió a difundir, cuando vos entrás al informe, habla muy específicamente de una de las seccionales del PAMI. En la UGL 6 se afanaban todo, está diciendo. Ahora, para sorpresa mía, que fui a poner en Google quién estaba
en la UGL 6, que es la de Capital Federal, la más importante de todas durante el gobierno de Alberto Fernández, me encontré que estaba el actual titular del PAMI. Entonces esto es joda, es el gobierno denunciando al propio gobierno, porque en definitiva, a este hombre que ahora el gobierno nacional, la CIGEN, dice es corrupto, se estaban choreando toda, ¿cómo es? Lo premian por chorearse toda. Pero lo más llamativo de todos, y ahí los invito a compartir el final de esta triste historia, es la nueva baja en el gobierno. Echaron al titular de la CIGEN. El guaso que lo señaló. El guaso que había dicho que estaban choreando en el PAMI. O sea, no es que echaron al choro, o no es que atraparon al choro, lo que hicieron fue echar al tipo que puso luz sobre el choro. Exactamente, querido Elio Pipo Rossi, usted lo entendió a la perfección. A la perfección. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretados